estudios del presidente Francisco Sagasti con el expresidente Martín Vizcarra, que ya estaba con nosotros visitándonos. Presidente Vizcarra, gracias por estar con nosotros, un gusto verlo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Su reacción inicial a estos mensajes del presidente Sagasti. Bueno, en realidad, primero informar y aclarar de que esta entrevista está pactada desde temprano. Desde ya estábamos temprano, antes que se supiera sobre el mensaje a la nación del presidente Sagasti, ¿no? Pero es oportuno estar en esta oportunidad y en este momento para dar algunos comentarios. A mí me parece que para poder entender bien las medidas, debería el presidente explicar cuál es la situación real, actual. Es decir, vamos a declarar inmovilización a 9 regiones, 10 regiones, etcétera, las medidas que hemos escuchado. Porque así está creciendo la curva, ¿no? O sea, no sabemos, no nos explica, y eso es fundamental, porque me consta lo difícil que es dictar estas medidas, porque las he dictado yo como presidente. Pero para pedirle a la gente este sacrificio, tienes que mostrarle el diagnóstico, cuál es la situación. Es como un médico, ¿no? O sea, cuando tú vas a dar un tratamiento severo a una persona, le dices, porque si no te doy este tratamiento, mira lo que puede ocurrir. Entonces te tengo que explicar tu diagnóstico, ¿no? O sea, si es una gripe, suficiente un Panadol, ¿no? Pero si el problema es más serio, es grave, se requiere un tratamiento mucho más severo, ¿no? Entonces estamos entrando a situaciones donde 10 regiones son catalogados como situación extrema. ¿Qué cosa es situación extrema? ¿Cómo está creciendo el contagio? ¿Cómo está creciendo la ocupación de hospitales? ¿Cómo está creciendo la cantidad de muertos? Y entonces, en función de eso, tenemos que tomar esta medida. No la dice, no la sabemos y no hay esa información. Me parece que eso es una omisión muy seria para dar este tipo de medidas, que puede que sean necesarias y estamos de acuerdo, pero tiene que decir cómo está la situación. Nosotros hemos accedido a la información porque vamos a diferentes fuentes, pero no es que yo la tenga la información, la deben tener todos los peruanos. En los últimos días hemos estado viendo efectivamente por el lado de la sala situacional COVID, el número de contagios se ha llegado pues a los 3.000 contagios, superado incluso. Hoy no hemos tenido los números oficiales al final, pero se estaba ya hablando de una cifra de fallecidos de por encima de 200. Estábamos esperando que la sala situacional recoja todas las informaciones en regiones, pero lo que sí está claro, más allá de la crítica legítima que usted hace, tiene que ver con el incremento. Esto se ha disparado. Pero no solamente es el incremento, sino la pendiente del incremento, ¿no? Entonces, el incremento puede ser suave, puede ser mediano o puede ser abrupto, alto, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos la información porque elaboramos los cuadros en base a la información que tenemos que buscar en uno o en otro, en otra fuente, es que es abrupto el crecimiento. Entonces, eso se tiene que explicar, ¿no? Entonces, para que la población diga, como la situación está de esta manera, tenemos que nuevamente tener este sacrificio, por un lado. Por otro lado, si así de grave está la cosa, ¿por qué esperar hasta el domingo? O sea, recién estamos hoy empezando la semana. Entonces, de aquí al domingo, cada día que pasa, el nivel de contagios va aumentando y se va multiplicando. Entonces, si ya se tomó la decisión de la cuarentena, ¿por qué esperamos tantos días? Quizás un día, quizás 2 días para poder abastecerse de alimentos. No era necesario, según O sea, usted, esperar es hasta el decir, domingo. la situación está gravísima. Te estás muriendo ahorita, pero te opero el domingo. No, o sea, si la situación está grave, actúa ahora. Ahora se tiene que actuar. Entonces, Ahora, precisamente, si nos vamos al fondo de la discusión, esto evidentemente va a abrir una controversia. Porque, claro, habían gremios como el Colegio Médico que reclamaban medidas de esta naturaleza,
Pero hay, por supuesto, agentes económicos que estaban diciendo, oigan, si retrocedemos en este punto, la cosa va a ser gravísima. Ya, por supuesto, hemos superado el tema de que si esto es salud o economía. Evidentemente, una cosa no es contradictoria con la otra. Y tiene Pero que haber equilibrio. Hay actores, efectivamente, y es lo que el presidente Sagasti había señalado desde un principio, que iba a haber equilibrio. ¿Esto rompe este equilibrio? ¿Su percepción, digamos, viendo la línea y este crecimiento bruto, se pudo tomar otras medidas? Yo creo que las medidas son tardías. Hemos esperado mucho y esto, o sea, la demora afecta a la salud y afecta a la economía. Ambos. Entonces, si no hay información, obviamente no hay forma de tomar decisiones. Pero esta información se tiene hace más de 2 semanas. Y hace 2 semanas que no se tomaba ninguna decisión. Reunión de Consejo de Ministros para ver el tema del COVID. Se termina el Consejo de Ministros, conferencia. Hemos tratado el tema COVID. Ya les informamos más adelante sobre las medidas. Entonces, esta información es de hace 2 semanas. Entonces, 2 semanas permites que el virus se multiplique y entonces ahora, cuando es evidente, dice, sí, la cosa está grave. Entonces, esperamos al fin de semana para tomar las decisiones. La decisión, si se toma, no es... Por otro lado, me parece realmente muy limitadas las medidas que como gobierno va a tomar. Si la cosa está grave, entonces se le exige a la población responsabilidad y sacrificio. Porque yo le he pedido, pero ¿cuántas camas UCI aumentamos? ¿Cuántas camas hospitalarias aumentamos? ¿Qué es del kit COVID? O sea, se supone que hay un comité de expertos de 18 médicos, hombres y mujeres con el mejor talento en la especialidad, que desde el mes de marzo, abril del año pasado, se los convocó para que den sus aportes. Actualmente se los ha dejado de lado. O sea, hace meses que no se les toma su opinión, porque el documento con el cual se los convocó sigue vigente, pero no se toma. Entonces, muy bien, vamos a tener gente en el hospital, o vamos a ir a buscar a las personas que han sido infectadas. ¿Qué les damos? ¿Qué les damos? ¿O solamente una palmadita en el hombro? Como no. O sea, tienes que darle algo. Es una crítica interesante, pero la ministra de Salud fue su ministra. Sí, por eso. Se supone que ella capitanea la estrategia. ¿Qué pasa? No, pero, ¿Quien capitaneó la estrategia en ese momento ya no la capitanea? ¿Cómo observa usted esa situación? Pero hasta la última semana, y lo tiene, estoy seguro que es consciente de ello la ministra Pilar Macetti, teníamos claro que el combate al COVID tenía que hacerse en varios flancos. Uno es el comportamiento responsable de la población, pero otro es la respuesta del gobierno para aumentar la capacidad de hospitales, aumentar la capacidad de UCIs, distribuir un kit COVID, que yo no lo puedo decir cuál es como ingeniero, pero un kit que saben los especialistas y es lo que recomendaron. A pesar que es una enfermedad nueva, que no tiene estudios definitivos, dijeron hay que dar tal, tal y tal cosa. Yo dije... Usted se refería hace poco a la ivermectina, por ejemplo. Porque los que ha regresado, se supone... Pero los expertos dijeron, o sea, no yo soy ingeniero. A mí dígame cuánto fierro debe tener la columna o cuánto el espesor de la capa de asfalto de una carretera, eso yo lo sé. Sin embargo, yo dije ivermectina, citromicina, paracetamol, porque ese es el kit COVID que recomendaron 18 médicos. ¿No? Entonces, y se retiró. Hace 3 meses que ya no se reparte. Y cuando yo he preguntado, o sea, ¿está prohibida la ivermectina? No, no está prohibida. Pero lo que necesitamos es, tienes que ir a un médico que te dé una receta y tienes que ir a comprarla. Entonces, lo que era de acceso gratuito de la población más vulnerable, ahora necesita pagarse. Tengo entendido que recién esta semana nuevamente la han incorporado. Pero ¿después de cuánto tiempo? No está claro ni definitivo cuál es el efecto positivo de la misma. Pero era parte del COVID, ¿no? Y no solamente ese medicamento, habían otros más. ¿Quién había determinado? Médicos prestigiosos, los más reconocidos del país. Y entonces, si haces una campaña como Taita, que llegabas a la población, que también se suspende, entonces, sacrificio de la población en estos casos es necesario, pero tiene que ir acompañado del esfuerzo del gobierno para llegar con medicinas
con camas, con UCI. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de los temas de campaña, sino que evidentemente este mensaje nos ha cambiado el pie de la entrevista. Pero lo que yo le quería preguntar es, y usted como político lo sabe muy bien, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Van a decir, Martín Vizcarra estuvo al frente del gobierno y hay, por supuesto, ahora muchos que critican el que fue el desempeño del gobierno. Entonces se habla, por ejemplo, de la cifra de exceso de muertos, de si efectivamente su gobierno lo que hizo fue cerrar demasiado abruptamente la economía. Igual hemos tenido la cantidad de muertos que tenemos y nos ha ido mal. En fin, en todo el mundo pues hay por supuesto, situaciones que lamentar. Pero ¿cómo evalúa usted la que fue la reacción de su gobierno en relación a lo que estamos precisamente viendo ahora, ¿no? Mire, nosotros después, un día domingo, hubo un Consejo de Ministros, el 15 de marzo del año pasado, y ahí la ministra de Salud nos explicó cuál era la situación, que no era tan compleja como la de ahora, y tomamos la decisión al día siguiente, a partir del día lunes 16. O sea, fue inmediato. El domingo tomaron, a partir del día siguiente. Obviamente la medida fue flexible los primeros días porque hay un proceso de adaptación, pero no es que dijimos de acá a una semana. Si ya el virus es comunitario, es decir, ya está dentro de la comunidad, la propagación es muy rápida. Entonces, mientras que permitas que se siga propagando, cada vez más gente se va a infectar, cada vez más gente va a ir a los hospitales y cada vez más gente va a empeorar en instalar UCI. Ahorita, la ocupación de camas UCI ya es del 100%. Ya no hay camas UCI a nivel nacional. Entonces no puede dar de una medida desfasada. Y esto también yo no he escuchado y yo requeriría una respuesta del gobierno. Tenemos elecciones el 11 de abril. Ante esta situación, ¿todo sigue normal? ¿Qué cosa es lo responsable? Yo he sido como presidente alguien que se ha opuesto a la postergación de elecciones. Ese fue en buena medida su argumento previo en sus enfrentamientos con el Congreso, que habían intereses que precisamente se querían enquistar en el poder. Pero eran postergación por intereses político-partidarios. A mí la propuesta que yo recibí de bancadas del Congreso de la República, pongámonos de acuerdo, tú como presidente que representa al Ejecutivo y nosotros que representamos al Legislativo, y posterguemos un par de años las elecciones y quedémonos. Eso de ninguna manera. Pero ante la situación como está ahora, nosotros creemos que debe correrse 6 semanas el día de las elecciones y garantizar que el 28 de julio el presidente Sagasti esté entregando la posta a quien elija la población. Es decir, solamente corregir el cronograma, porque tal como se ve el incremento de las cifras de esta segunda ola, febrero y marzo, van a ser meses muy complicados. Según las proyecciones de modelos matemáticos que se ha hecho al respecto, indica que abril va a comenzar a disminuir, ¿no? Entonces, cuando comience a disminuir, todavía la gente está temerosa. Entonces, en mayo ya la gente va a estar más tranquila y va a haber mayor seguridad para cuidar la vida, para cuidar la salud y para cuidar la democracia. No, nosotros necesitamos elecciones donde la gente participe. Alguien decía, pero ¿cuál es el problema? Si, por ejemplo, en Portugal esta semana ha habido elecciones. Sí ha habido elecciones. ¿Y saben cuántos han ido a votar? 39% de la población. ¿Qué legitimidad tiene una elección cuando menos de la mitad, menos del 40% vota? ¿Eso queremos para el Perú? Nosotros queremos unas elecciones donde el 60, 70% de la población participe. Y no va a participar si está temerosa por la situación de salud que nos encontramos. Entonces, siempre hemos hecho propuestas responsables en beneficio y en cuidado de la población. El Jurado Nacional de Elecciones ha dejado al voto la apelación por la exclusión de su candidatura. ¿Qué espera al respecto? ¿Cuándo se debería tener este resultado finalmente? Yo espero racionalidad y justicia. No hay ningún motivo para que nos excluya de la carrera electoral, en absoluto. Aquí lo que hay es una fijación, un encono de algunos representantes de partidos políticos de querernos sacar de carrera. Nosotros hemos cumplido estrictamente lo que especifica el Jurado Nacional de Elecciones para inscribirnos. No le busquen 3 pies al gato, no quieran sacarnos de carrera. Somos el candidato
que más tachas ha tenido, que más pedidos de exclusión ha tenido. Y no solamente eso, el Congreso de la República, en vez de estar analizando el problema de COVID y cómo ayuda al gobierno para buscar una solución conjunta como Estado a este problema, está enfocado en darnos a nosotros una sanción desde el Congreso, una sanción política para excluirnos de las elecciones. Entonces, por favor, juguemos limpio, ganemos en la cancha, ganemos en las urnas. ¿Qué tanto temor hay a la participación de Martín Vizcarra? Martín Vizcarra, usted retiene una popularidad bastante importante. Esto, aparte, lo he confirmado hoy, precisamente a la hora de anunciar esta entrevista en redes sociales. Y al mismo tiempo usted se ha vuelto un personaje controversial. Entonces, al mismo tiempo, me refiero, el candidato que usted acompaña en la presidencia tiene 4%, según las últimas encuestas, Daniel Salaverry. Y hay quienes le reclaman ahora una suerte de oportunismo con esta postulación al Congreso. Oportunismo, para empezar, porque dice usted, combatió, se suponía, la corrupción de los políticos desde el puesto, el alto cargo que ocupó, y ahora usted está buscando inmunidad. ¿Qué responde ante ello? Mire, hoy día en nuestro local partidario de la Avenida Arequipa nos hemos reunido con todos los candidatos al Congreso por Lima, con todos, así como lo he hecho con los candidatos de las 10 regiones que he recorrido, ¿no? He estado en San Martín, en Piura, en Lambayeque, La Libertad, en Cajamarca, en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, Huancavelica y hasta este sábado en Junín. En todas esas regiones me he reunido con los candidatos. Y no es una posición individual, es una posición del partido y de todos los candidatos. El primer proyecto que vamos a presentar, los candidatos que seamos electos congresistas, va a ser la eliminación de la inmunidad parlamentaria. O sea, eso va a ser el primer proyecto. O sea, esta inmunidad que tanto daño ha hecho no al Congreso, sino a la confianza de la población en el Congreso. Esa inmunidad que se ha convertido en impunidad, ¿no? Entonces, no puede haber inmunidad que se maluse. Entonces, para no correr riesgos, mejor simple y llanamente quitemos, retiremos, anulemos. Y no como han pretendido hacer el actual Congreso, un maquillaje, un juego de palabras para decir ya vamos a quitar la inmunidad parlamentaria y en la práctica sigue más vivita que nunca la inmunidad parlamentaria. Así que eso va a ser ¿Usted va a enfrentar a la justicia si le toca hacerlo, si las investigaciones de la Fiscalía lo complican, por ejemplo, con una prisión preventiva o alguna situación de esas? ¿Usted va a afrontar esto como congresista? Lo estoy haciendo, como siempre. Acá está, con el pecho al frente, dando la cara. Nunca me he corrido. A pesar que vio enormes presiones de carácter político, de carácter económico, durante los poco más de 2 años y medio en la presidencia, nunca me he corrido, o sea, nunca me he achicado. Y a la justicia hay que atenderla y darle las explicaciones que requiera. A mí, en la investigación preliminar que me siguen por un aspirante a colaborador eficaz que ha canjeado su pena privativa de la libertad, su pedido de prisión por esta declaración, yo he asistido 5 veces a la Fiscalía y asistiré las veces que sea necesario. Pero aclaro, cuando he estado con el fiscal al frente, lo he dicho directamente, le digo, fiscal, deme una prueba. Estamos en 5 sesiones y no me presenta una prueba, sino más que dice que la secretaria lo vio que entraba, que veía que el chofer sí lo conoce y digo, dígame una prueba, no hay una sola. Pero está el testimonio del señor Hernández, que ha sido ministro suyo, muy cercano. Por también, supuesto. además de lo que dice el otro señor. No, o sea, son el mismo grupo de personas del mismo entorno los que hacen esta acusación verbal sin absolutamente ninguna prueba. Por eso estamos dispuestos ahora, mañana y siempre a atender los requerimientos de la justicia. Hay 2 o 3 puntos más que me interesa tratar, precisamente porque usted, a ver, expresidente, hay un legado de su presidencia, ¿verdad? Y ahora hay una candidatura. Y todo de alguna manera está vinculado. Otro de los puntos controversiales que tiene que ver con esto es, Martín Vizcarra nos privó de la posibilidad de ahora mismo estar eligiendo un Congreso bicameral.
¿Cómo responde esa crítica? Creo que la población, felizmente, que ya no se deja engañar. O sea, la población ya tiene un nivel de cultura cívica que entiende perfectamente. En el referéndum del año 2018 propusimos 4 preguntas y propusimos la bicameralidad. Y a pesar que al inicio la población estaba en desacuerdo con la bicameralidad, cuando yo como presidente le dije, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, las encuestas de opinión fueron cambiando y estuvieron de acuerdo. Es que la gente iba a hacer lo que Vizcarra le diga en ese momento. Usted estaba en el punto más alto de su popularidad. Y le propusimos. ¿Pero qué pasó ahí? Usted sabe. Metieron pues un contrabando, pero era lógico quedarnos, sacrificar la bicameralidad por el contrabando, el capricho de unos congresistas. No, lo que estaban es que el contrabando era una distorsión del concepto. O sea, esa es la mala política que queremos cambiar. Por eso estamos yendo al Congreso de la República. De hecho, usted era tan popular en ese momento que usted en un momento dijo bicameralidad y las encuestas iban 90%. De ahí dijo no y la gente votó cruzado como le dijo Martín Vizcarra. Porque es que no digo no solamente porque yo creo, sino lo justifico porque ese Congreso nefasto la está distorsionando. O sea, le ha metido un contrabando y no podemos nosotros caer en, llamemos, en la inocencia de por estar de acuerdo en el concepto. Luego ahí la famosa letra chiquita te distorsiona todo el concepto. Así que creo que tenemos la oportunidad de retomar el análisis, pero haciendo las cosas bien. ¿Por qué Martín Vizcarra? Se lo he preguntado antes, pero me genera volver a hacerle la pregunta, sí. Porque la verdad que usted, como repito, tiene un grupo de simpatizantes importantes y hay gente que se ha decepcionado. Entonces... Como toda persona. Como toda persona. O sea, pero felizmente que las personas que creen en mí, en mi trabajo, en mi honestidad, en mi entrega, son mucho más que esas personas que se han visto afectadas por nuestro Quienes desempeño. Quieren analizar con cierta frialdad su trayectoria dicen fue muy astuto Vizcarra, fue muy hábil para emplazar ciertas carambolas y uno se pregunta por qué no presentó bancada al Congreso luego de la disolución del Congreso anterior. Usted habría controlado ese Congreso y probablemente ahí la respuesta puede ser porque sencillamente no quería asociarse con nada que se parezca al Congreso. No, para que ver. Usted se la llevaba en ese momento. Pero se llamó, probablemente no estaríamos en esta situación. Se llamó a elecciones con el plazo de ley que es perentorio y es muy corto después de la disolución de un Congreso. No hay tiempo para trabajar y armar una bancada. Y además, yo estaba enfocado en esas circunstancias a trabajar precisamente en los temas de urgencia nacional. Yo ahora acepto la invitación de Somos Perú para ir a estas elecciones, luego de la vacancia. Yo dije, y lo he repetido, que yo no iba a ir a elecciones presidenciales, no iba a ir a ninguna reelección. Toda mi voluntad era terminar el 28 de julio de este año, en el bicentenario, mi esfuerzo para dar la posta al presidente que los peruanos elijan. El 9 de noviembre, de manera inconstitucional, de manera arbitraria, de manera abusiva, 105 congresistas me sacaron del cargo. Finalmente, son ellos los que permitieron que, analizando la situación y dejando cualquier posibilidad de indiferencia ante lo delicado del momento, de que acepte esta invitación y que postule al Congreso para cambiar desde el Congreso lo que no se pudo desde el Ejecutivo. Nos vamos a ir a una pausa para regresar a hablar de sus propuestas, pero lo dejo con esta última pregunta para cerrar este temita, es ¿por qué no se resistió a la vacancia? Me lo responde después de la pausa. Regresamos con Martín Vizcarra, no se mueva. Estamos con el expresidente Martín Vizcarra, cabeza de lista de Somos Perú, en momentos además donde se han anunciado medidas tan graves. Para terminar esta parte, presidente Vizcarra, ¿por qué no resistió la vacancia? ¿Por qué no impulsó un recurso adicional ante el Tribunal Constitucional? En el primer intento de vacancia,
hicimos los dos recursos que podíamos. El recurso de amparo y la demanda de competencias. Y los dos, uno en un momento y otro en otro, el Tribunal Constitucional no los tomó en consideración. O sea, no tenía sentido presentar nuevamente cuando ya sabíamos cuál era la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese aspecto también tiene que cambiar la Constitución. Nosotros planteamos cambiar la Constitución para darle mayor fortaleza a las instituciones. O sea, no puede ser que tan fácilmente un Congreso se tire abajo. Te bajas un presidente. Se va. Y bajo esa situación no se trata de que a mí no me saca nadie y me atrinchero. Me atrinchero y me encadeno a la puerta de Palacio. Yo no me aferro al cargo. Si yo acepté reemplazar al presidente Kuczynski es por un afán de servicio al Perú, ¿no? Y cuando el Congreso, así sea inconstitucional su medida, así sea antidemocrática, tomó una decisión, yo tengo que respetarla. Le dijeron, y le han dicho últimamente, conspirador con el tema Kuczynski. ¿Cómo en absoluto. Creo que el propio Kuczynski puede dar fe de ello, ¿no? O sea, ahí la otra opción es que yo renuncie y se genere un caos en ese momento. Si el vicepresidente precisamente es para reemplazar al presidente en caso muera o renuncie. Renunció el presidente y yo hablé con el propio presidente, ¿no? Así que no hay problema. Tenemos unos cuadros, que a son ver si los podemos, don que Jackson, son ilustrativos a ver si nos pueden ayudar. y que creo que debieron ser también expuestos por el presidente Sagasti para entender la gravedad de nuestra situación. A ver, ¿no? los tenemos ya. Lo vemos, tenemos? no sé si están, lo podemos ver. Vamos mientras los cuadramos. ¿Qué piensa usted? Ahí está. Me voy a guardar la pregunta para ahorita. Mire, esta es la curva celeste, que es casi horizontal, que parece las olitas del mar. Sí. Eso es más o menos los fallecidos en el año 2019. Esto es por semana, ¿no? Es más o menos. Sí. Entonces el año 2020 debería ser una curva más o menos igual, casi horizontal, un poquito superior. Y así venía el año 2020, la curva roja, que nosotros podemos apreciar ahí hasta el mes de abril. Vemos la curva roja. Y ahí es donde se dispara precisamente por el nivel de contagio. Claro. Se dispara, llega un máximo en la semana del 13 de junio, de ahí baja un poquito a fines de junio y luego otra vez se dispara hasta un máximo en agosto. Y a partir de agosto toda la curva es hacia abajo, ¿no? En agosto fue la semana que tuvimos más muertos, lamentablemente, producto del COVID. Un promedio de 200 muertos al día. Lamentablemente, fue la cifra más alta que tuvimos, ¿no? Pero de ahí han bajado y al mes de noviembre, la primera semana, ya el promedio era 50 muertos por día en promedio. Pero mire cómo ha comenzado a subir en enero, ¿no? Y entonces vemos ahí la curva hasta dónde está nuevamente subiendo. Entonces, si fuera a quedar ahí estaríamos tranquilos, pero esto va a continuar, porque si vemos el siguiente cuadro, a ver, seguimos, por para favor. que vean el siguiente cuadro, esta es la evolución del número de hospitalizados, es decir, cuánto está aumentando respecto al día anterior, ¿no? Esa curva horizontal negra es 5%. Entonces, si cada día aumenta 5% de hospitalizados, es gravísimo, no hay capacidad que pueda aguantar un crecimiento de pacientes de 5% más todos los días. Entonces, cuando está entre 0 y 3, es la parte amarilla, hay más o menos, existe la capacidad hospitalaria para poder asimilar a esos pacientes. Cuando está menos de 0, quiere decir que comienzan a disminuir los pacientes. Nosotros desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre ha estado en la zona verde, donde cada día había menos pacientes en el hospital que el día anterior. Comienza otra vez. Pero a partir de diciembre comienza otra vez lo amarillo. Ya en lo amarillo se debió tomar algunas decisiones porque ya está... Mire, en enero ya estamos en rojo, ya estamos más del 4% de aumento diario. Esa es el 16 de enero. ¿A cuánto nos encontramos? ¿Y las medidas para cuánto le está diciendo el presidente Sagasti? Para el 31. Ya el 16 la situación es dramática y toma medidas a fin de mes, ¿no? Entonces eso realmente no se condice con la gravedad del hecho. La siguiente, hay dos más para que se tenga claro. UCI, camas UCI, igual. Lo ideal es tener por lo menos un 25% de camas UCI disponibles. 25%, ¿no? Entonces, nosotros en el mes de julio estamos arriba del 88-90% de camas UCI ocupadas. 85-90. A partir de agosto
comenzaron a bajar la ocupación de camas UCI. 83, 80, 70. Y luego, en noviembre, llegamos a tener 65%. Teníamos 35% de camas UCI de capacidad. A partir de diciembre comienza otra vez a subir. El 16 de enero, 92%. Hoy, 10 días después, 100% de camas UCI. Ya no hay camas UCI. Y el último cuadro, para que puedan ver. Esto es una proyección, la línea roja, de cómo preveía que iba a haber el aumento de fallecidos. Y los fallecidos en realidad son esa curva cortada que es la azul. Así es. ¿No? ¿Ya? Entonces, más o menos iba siguiendo la tendencia. Luego, el estimado. El estimado era que iba a bajar, pero se mantuvo. Es lo que cuando hablábamos nosotros, estamos en una meseta, no aumenta, pero tampoco disminuye. Esa meseta que está horizontal. Y luego comenzó a bajar. ¿A partir de cuándo? Del mes de agosto. Hasta noviembre, que ha estado muy bajo. Muy bajo. Miren dónde estamos en enero 21. Pero no vamos a quedar ahí, sino va a continuar subiendo. Y ahí, como ven la curva, febrero y marzo vamos a estar en la parte alta. equiparable casi a julio. Va a estar casi equiparable a julio. Un poquito menos. Sí. Pero mire, abril todavía está alto. Entonces, bajo esas condiciones, en abril elecciones, si hacemos... Y dicen, no, es que la OMPE, es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene todo listo. Qué bien que tenga todo listo, pero la decisión la tiene que tomar el gobierno con los especialistas de salud, no del Jurado Nacional de Elecciones. Dice, no puede decir el representante del Jurado Nacional de Elecciones, de todas maneras van las elecciones porque está todo listo. Así no vaya nadie. Hay que tener flexibilidad según su criterio en una situación como esta. Porque primero está la vida. Primero está la vida. Entonces, ante estas medidas, ya. Y si se fueran a retrasar un poquito las elecciones, ¿cuándo se anuncia? ¿Una semana antes de las elecciones? ¿2 semanas? Hay que tener un poco de previsibilidad, ¿no? Entonces tiene que anunciarse con una anticipación por lo menos de 2 meses. O sea, no pueden decir una semana antes de las elecciones, vamos a postergar un mes. Creo que tiene que haber mayor seriedad, como algunas incongruencias que vemos, pero que seguramente es fruto del momento. Porque el presidente dice, siguen prohibidos los vuelos de Europa y ahora de Brasil. De Brasil también. Es lo que ha dicho, ¿no? Muy bien. Lo que quiere decir, uno infiere, que de otros países pueden venir vuelos. Pero la medida, Lima incluido, es prohibido el transporte aéreo y terrestre. Entonces, ¿de dónde van a venir los vuelos? ¿Hacia dónde? ¿No? Entonces hay una incongruencia. Entonces tendría que decir suspendido todos los vuelos, porque el aeropuerto que recibe los vuelos internacionales es Lima, y Lima va a estar cerrado a partir del 31. Entonces hay algunas incongruencias que seguramente en las próximas horas deben ser corregidas en lo que ha manifestado. Me imagino, presidente Vizcarra, para ir terminando, que usted ha podido evaluar también muy de cerca, ya en estos meses, en realidad, en estas semanas, qué pasó con la negociación de las vacunas. Ahora mismo México está anunciando que también traen los lotes. Ahorita el presidente Sagasti también, en fin, se ha señalado. Pero el hecho es que no se avanzó, pues, o no se concretó la negociación con las vacunas de Pfizer, de Moderna, las que vemos que ahora el primer mundo, como se llamaba antes, está usando. ¿Qué pasó ahí? No es que no se avanzó. O sea, se avanzó todo lo que se podía avanzar hasta el momento que se encontraba. No se puede negociar vacunas mientras que no concluyan la fase 3. O sea, mientras que la fase 3, que es la aprobación de parte de los laboratorios de que la vacuna sí funciona en seres humanos, porque la fase 1 es, pues, teoría, la fase 2 es en animales, en pequeña escala. Mientras que la fase 3 no sea aprobada, tú no puedes hablar de adquisición de vacuna. Pfizer aprobó su vacuna el 19 de noviembre. Yo fui vacado el 9 de noviembre. Y Sinopharm fue a finales de diciembre. Entonces, nosotros teníamos todas las coordinaciones y las negociaciones avanzadas hasta lo que se podía para la etapa que se encontraba. Con Sinopharm, que son las que finalmente está comprando el gobierno, que son de un laboratorio chino, en abril comenzamos las conversaciones. En abril, en mayo yo me comuniqué telefónicamente con el presidente chino, con Xi Jinping, y le pedí trabajar juntos el tema de la vacuna. Y él mandó un
equipo de científicos chinos que trabajó con gente del Instituto Nacional de Salud del Perú y establecieron un mecanismo de coordinación, de tal manera que aquí la vacuna china es el país donde más pruebas se ha hecho en personas, más de 12.000 pruebas. Y lo que ha permitido ahora de que esta vacuna, China está dando prioridad a través de toda esa coordinación política entre el presidente y científica entre sus pares, para que esta vacuna sea la que ya viene la próxima semana, el primer millón, y como ha dicho el presidente, 1,5 millones más en el próximo mes. Se nos ha terminado el tiempo, pero tengo que preguntarle esto. La candidata Keiko Fujimori ha anunciado que su candidatura es la de la mano dura. Usted tuvo desencuentros con la candidata Keiko Fujimori. ¿Qué opina de la mano dura viniendo de ella? Bueno, no se trata de mano dura o mano blanda, ¿no? O sea, o que me tiembla o no me tiembla la mano. Nuestra candidatura, en todo caso, yo prefiero catalogarla como una candidatura de diálogo y concertación. O sea, lo que Perú necesita es diálogo, lo que el Perú necesita es búsqueda de consensos. Mano dura, es decir, se hace lo que yo digo, y eso es autoritarismo. Y creo que si estamos en esta situación es porque ha habido un autoritarismo desbocado en ese Congreso que lideró Fuerza Popular, cuya cabeza es Keiko Fujimori, y si ella piensa que esa es la forma de gobernar, no ha aprendido de su propia experiencia. La mano dura es para gobiernos autocráticos, dictatoriales. Aquí lo que se requiere es firmeza, que es diferente, que es mano dura. Un gobierno con firmeza, pero con diálogo y con búsqueda de consensos, que eso es el sello de mi actitud durante los más de 2 años y medio de gobierno, y que sería el sello de un gobierno de Somos Perú. Gracias, Martín Vizcarra, por acompañarnos esta noche y suerte, por supuesto. No, al contrario, muchas gracias, y solamente comunico ante la situación, nosotros mañana teníamos una serie de actividades políticas, con todo el respeto, ¿no? Pero me van a disculpar, vamos a suspender las actividades políticas presenciales, vamos a contactarnos virtualmente, pero todos tenemos que colaborar y no vamos a esperar al 31 para suspender nuestras actividades políticas. Las suspendemos de manera presencial desde este momento porque todos tenemos que poner el hombro. Gracias, Martín Vizcarra, por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a continuar dándole la bienvenida. Tenemos ya al especialista Raji Burhum. Hemos conversado antes sobre pues estas curvas y evidentemente nuestra última conversación, Raji, ¿cómo está? Iban por el lado de, en todo caso, darle la bienvenida a estas últimas medidas focalizadas que se habían tomado. Recuerdo que usted en ese momento había dicho que era la primera vez, en todo caso, que se estaba haciendo esta diferenciación. ¿Cómo toma estas últimas medidas, pues ya de confinamiento mucho más severas? Hola, buenas noches. Primero creo que aquí no hay ninguna sorpresa con lo que está pasando. Básicamente era algo de esperarse. Los números han ido subiendo constantemente desde noviembre, lo hemos estado alertando. La curva de fallecidos diarios ha ido empinado. Sí pienso que una evaluación de la situación cada 2 semanas es un periodo un poco largo, debería ser un poco más corto. Pero si revisas un poquito los tweets que hemos estado haciendo a través de Open COVID en las últimas 2 semanas, ya esto no es absolutamente ninguna sorpresa. Ya es algo que estábamos mirando que iba a suceder. Estaba claro, al revés, existía un poquito de digamos, estrés o de ansiedad de que no se estaba modificando la situación debido a la rapidez de todos los indicadores en general, ¿no? El incremento en positividad, el incremento en valores de R, el incremento en muertes diarias. No hay absolutamente ninguna sorpresa que eso está sucediendo en este momento. Ahora, ¿se ha tomado demasiado tiempo para
asumir estas medidas si es que precisamente estamos contando con estos indicadores que anunciaban el incremento sostenido de las curvas? ¿Se ha tomado demasiado tiempo? Se lo pregunto porque, claro, aquí también hay un debate de si medidas tan severas primero van a ser cumplidas, ¿no? Acabamos de estar con el expresidente Martín Vizcarra y hemos discutido también sobre las medidas que inicialmente se tomaron, que si el país las iba a cumplir o no, y ahora evidentemente pues hay mucha tensión también por el lado económico y hay temor de que medidas tan severas finalmente no lleguen a ser cumplidas como se debe, precisamente para que tengan el efecto deseado, ¿no? Sí, bueno, a ver, en la situación actual, ¿no? Cuando estábamos, si miras los semáforos epidemiológicos que nosotros manejamos en Open COVID Perú, eh, las regiones en rojo son las que están actualmente en cuarentena, ¿no? Uh-huh. En nuestro semáforo no tenemos indicadores de empleo o Por económicos, supuesto. que son puramente, netamente epidemiológicos, en general positividad, crecimiento, ese tipo de cosas. Eh, digamos, no creo que ninguna medida en este momento va a desacelerar la situación mañana o pasado Uh-huh. mañana o en unos 5 días, ¿no? O sea, el resultado de cualquier cosa que estamos haciendo es básicamente lo vamos a ver en 2 semanas. Ahora, es lamentable porque sí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente Vizcarra, que básicamente debimos haber hecho unas medidas antes, ¿no? Sí es un paso adelante elegir regiones y un semáforo. Uh-huh. Pienso que todavía podríamos separarlo un poco más y mirarlo a nivel de provincia por lo menos, eh, pero, pero lamentablemente, de nuevo, como digo, no hay sorpresa. La cantidad de casos por cada 100.000 habitantes de los diferentes distritos y provincias es demasiado alto, ¿no? Tienes algunas que están encima de 500, 400. Cuando te digo que números normales de 80 casos por 100.000 habitantes ya es preocupante, estamos viendo números de 350, 320. Entonces, cero sorpresa. Ujú, así es. Ahora, esta información, digamos, o estas conclusiones las tendremos seguramente más adelante, pero es plausible, como se está viendo también en otros medios internacionales, que estas nuevas variantes estén complicando en parte también estas curvas epidemiológicas, ¿no? Como se está hablando incluso pues en países como el Reino Unido, en el propio Estados Unidos y demás. ¿Qué se podría esperar a partir de medidas como estas, a partir, por ejemplo, de las experiencias internacionales? ¿Está logrando de alguna manera contener, amarrar, reducir los números a partir de medidas similares? A ver, definitivamente después de 2 semanas, cuando llegas a una medida tan extrema como la que estamos teniendo, sí hay resultados, ¿no? Poniendo de lado el impacto económico, que creo que nadie puede discutir que ahí va a haber otro problema que estamos causando. Pero si lo pones de lado y hablamos solo de la parte de salud, sí esperaría que en 2 semanas bajen números, excepto de que tenemos que entender que estamos en esta situación donde una vacuna ya existe. Entonces, la logística, todo lo que podemos hacer para acelerar eso va a ayudar. El concepto del wine en general es que íbamos a estar ajustando y desajustando constantemente hasta que la vacuna llegue, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, ¿no? Tenemos que, sí pienso yo que habría que desglosar un poquito más, que todavía mirarlo a nivel región tal vez es demasiado restrictivo, mirarlo a nivel provincia tal vez sería una manera de reducir el estrés económico en otros lugares, porque no todas las provincias tienen los mismos números, ¿no? Te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de Ancash, ¿no? Sí tiene números complicados, pero solo es Nuevo Chimbote, Chimbote y Huaraz. Y las otras provincias no tienen pruebas o no tienen casos remotamente similares a los que tienen esos 3 distritos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos poner cuarentena a todo Ancash o solo esos 3 distritos, ¿no? Y lo mismo podemos estar haciendo absolutamente con cada región. Cuando miramos a nivel región siempre es un área más grande, es más fácil de manejar porque estás hablando de una región completa, pero al mismo tiempo estás hablando del estrés económico que pones a la región completa cuando tal vez solo necesitas ciertos distritos, ciertas provincias.
Estamos en medio de una campaña electoral y evidentemente el tema pues de la fecha de las elecciones está en debate. La respuesta estándar a una situación como esta es, bueno, los plazos tienen que respetarse a rajatabla en una democracia. Y hay quienes señalan que, oye, comencemos a ver también lo que está pasando en otros países. Yo estaba revisando algunos datos, se han realizado aproximadamente 100 procesos electorales desde que se inició la pandemia, pero otros 75 han sufrido algún tipo también de postergaciones. ¿Qué nos dice también la experiencia alrededor de los procesos electorales como factores complicados de contagio? Estamos hablando de movilizaciones literalmente de millones de personas. Yo creo que hay que mirar ese tipo de decisiones dentro del contexto de Perú. Si tú miras esos países que han tenido postergaciones, también la pregunta que tienes que hacer es cuántos de ellos han tenido cambios de presidentes o fricción con el Congreso como lo hemos tenido nosotros, ¿no? O sea, vivimos en una coyuntura donde lamentablemente la fricción y las interacciones entre los diferentes políticos en general es inestable. Y para mí, mi opinión personal como ciudadano, de extender esas elecciones dentro de la coyuntura de sabemos la fricción que existe, solo está invitando una narrativa de problemas políticos que no queremos tener. Para mí, las elecciones se trata de planeamiento, ¿no? Si tenemos que hacer y poner 3 días o 4 días de elecciones antes, eso me parece mucho más razonable a que postergar las elecciones simplemente. Sabemos que va a existir la pandemia, no sabemos el tamaño de la curva por más que hayan proyecciones. Las proyecciones te sirven para dar una idea conceptual de qué es lo que va a pasar, pero realmente con la variable de las nuevas variantes que estamos teniendo o posibles otras variantes que vamos a tener después, no vamos a saber realmente la situación. Entonces lo mejor que podemos hacer es crear un plan que nos permita tener las elecciones a tiempo. Si necesitamos más días, 2 días, 3 días antes, perfecto. En el momento que empezamos a postergar, ahí van a venir todas las cargas políticas, que no, que quieren quedarse, que dictadores, que esto, lo otro, y vamos a entrar en otra situación totalmente tóxica. Tóxica. Usted lo acaba de señalar, el tema que está marcando en todo caso un punto de diferencia completo ahora es el de la existencia de la vacuna, pero estamos observando también en otros países, bueno, Israel, por ejemplo, está volando con su proceso de vacunación. Por supuesto, es un país con una población no bastante reducida, pero al parecer son los que están llevando la delantera. Y países muy desarrollados, en realidad, incluso me refiero a países muy desarrollados, están teniendo graves problemas de logística, por supuesto, para correr lo más que se pueda frente pues a esta pandemia que no se detiene. ¿En qué momento es que las proyecciones y las curvas nos dan, digamos, cierta luz, no digamos al final del túnel, pero poder ya ver una luz en medio de este recorrido más marcado? Ahorita estamos acompañando las vacunaciones con el incremento de contagios y de fallecidos en todo el mundo. Sí, ahí también tiene que ver bastante con el porcentaje de gente que vas a necesitar vacunar para poder mirar un descenso. Las buenas noticias en general es que estamos viendo los resultados en Israel, que son los que de lejos están vacunando más rápido que los otros países, ¿no? Allí lo que hemos estado viendo es que después de 2 semanas hay una bajada increíble entre los grupos que están vacunados y no están vacunados en términos básicamente es lo que queremos. Tenemos una bajada tremenda después de 2 semanas. Idealmente, para Perú lo que querríamos es básicamente empezar con algo de vacunar las zonas con prioridades basados en dónde queremos empezar a ver esa reducción. Algo interesante es que otros países tenemos como el planeamiento y el orden tradicional, lo voy a llamar, de cómo es que se está planeando hacer, digamos, el orden de vacunación. Normalmente empiezas con las personas mayores y vas bajando en edad, y, en fin, llegas a los más jóvenes. Pero otros países lo que están planteando son vacunar primero a las personas que tienen mayor movilidad, ¿no? A los grupos de gente que están trabajando, por ejemplo. ¿Para qué? Para tener una reducción en esos y reducir el impacto económico. Esas son cosas que deberíamos estar
pensando y comunicando, ¿no? Perfecto. Ray Urjun, muchas gracias por acompañarnos, ¿no?, en estas fechas complicadas, evidentemente. Vamos a terminar el programa con unos segunditos respondiendo a un tuit del señor Rafael López Aliaga. El señor Rafael López Aliaga, uno de los candidatos presidenciales, estaba invitado al programa de hoy. Estaban invitados tanto el señor Vizcarra como el señor López Aliaga, que también quería venir al estudio. Eso no se cambió en ningún momento. Fue su prensa la que nos señaló que él no iba a venir e incluso luego el propio candidato ha señalado acá a la producción que él no se quería cruzar con Vizcarra. Así que, señor López Aliaga, por favor, le pido que no haga denuncias falsas, sobre todo de alguna manera, ¿no?, dando a entender que algo o alguien maneja la programación del Canal 7. Porque el compromiso que tenemos es con la pluralidad y, por supuesto, le reiteramos la invitación, como lo estamos haciendo con todos los candidatos presidenciales. El tuit me dice que está publicado desde las 4 de la tarde. Inaudito, la verdad. Si así vamos a jugar y pretendemos jugar en las grandes ligas electorales, pues nos vamos quedando cortos, señor López Aliaga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con TV Perú Deportes y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara.